Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes que nos ven, gracias a quienes se siguen suscribiendo, y gracias a los que ya se han suscrito y permanecen en este canal, más que un canal, un ministerio al servicio del Padre Eterno, el Señor Jesucristo, y por supuesto de todos ustedes. Bueno, comencemos. Muchos líderes se han levantado en la historia, muchos han proclamado su mensaje, las personas los han seguido, han adoptado su estilo de vida, sus creencias. Pero su influencia ha menorado en la historia conforme pasan los años, sobre todo después de que aquel líder muere. Entonces su influencia ha sido algo temporal. No se ha levantado un líder tan grande y con tanta autoridad como Jesucristo, el Hijo de Dios, líder incomparable, que partió la historia de la humanidad en dos, que alcanzó cientos de seguidores aún muchos siglos después de su muerte, un líder tan increíble que fue el único capaz de asegurar lo que leemos en este pasaje. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todos aquellos líderes que se levantan, andan en busca de la verdad, sin embargo Jesús, el Hijo de Dios, no dijo, yo sé la verdad, ni tampoco, yo tengo la verdad, no, Él mismo es la verdad, es el único camino. Ningún líder en la historia de la humanidad ha cambiado tanto la vida de sus seguidores como el Hijo de Dios. Quizás otros transforman vidas de manera temporal, pero al cabo de un tiempo vuelven a sus vidas cotidianas. Sin embargo el Hijo de Dios, cambia vidas de forma increíble y definitiva. Se dice que el verdadero líder es aquel que forma a otros líderes. Jesús transforma vidas de una manera tan sustancial que forma líderes por todo el mundo que prediquen su palabra. Leamos este pasaje. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó. Ellos dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Mateo 4:18-22. Leyendo esto, me preguntaba, ¿qué tenía Jesús de especial que aquellos hombres con solo una palabra, dejaron todo y siguieron al Señor, hombres con familias, pues sabemos que Pedro era casado, ya que tenía suegra. Hombres que debían ayudar a sus padres, tenían una responsabilidad. Sin embargo al ver a Jesús, solo bastó una palabra, y dejaron todo atrás y lo siguieron. No existió excusa, no habían argumentos que les hiciera pensar dos veces si debían seguir a aquel hombre extraño, o no. Simplemente leemos que al ser llamados por el Señor, dejaron todo y lo siguieron. Tenía que haber algo que atraía a estos hombres hacia Jesús. El Mesías nunca predicó el evangelio de la prosperidad, y sin embargo la gente lo seguía. Jesús no hacía shows de sanidad, aunque sanaba a algunos de los enfermos, pero aún así lo seguían. Jesús tenía una predicación directa y frontal. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, no volvemos a ser los mismos, así como cuando Saulo de Tarso cayó del caballo aturdido por la grandeza de Cristo. Desde ese día se convirtió en el apóstol Pablo. Había algo especial en aquel hombre que se le apareció en el camino. E inmediatamente cesó de perseguir a los cristianos, de matarlos, y se convirtió en uno más de ellos. Había algo especial en aquel Jesús, que hizo que ese hombre, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, considerará todo esto como basura, solo por la excelencia de alcanzar a Cristo, aquel que solo se le apareció una vez, y con esto fue suficiente para cambiar toda su vida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19.
Ahí está la respuesta que tenía Jesús, pues la presencia de Dios era lo que atraía a las personas, el transmitir el poder de Dios a través de sus palabras, de su forma de pensar, de ser. El Señor Jesús tenía esa comunión con el Padre, a tal punto que no podía dar otra cosa a las personas, sino aquel amor y bondad del Padre, la misericordia por cada ser humano. Aquella gravedad que nos atrae hacia Él, es imposible negarse a seguirlo cuando Él nos llama. Si decimos que Cristo está en nuestro corazón, ¿qué ven las personas en nosotros? ¿Ven ese algo especial de Dios? ¿O ven nuestro mal carácter, y todas esas fallas que tenemos? No me refiero a que no debamos tener defectos, todos los tenemos, e incluso la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay hombre en la tierra que no peque. Por supuesto que nos equivocaremos, a lo que me refiero es que si reflejamos a Cristo en nosotros, su grandeza y su perfección y más que nada su luz, debería cubrir nuestras imperfecciones para que los demás vean el amor de Dios, y no pongan la mirada en nosotros, sino en Jesús el Salvador. Es necesario que llevemos su presencia a donde quiera que vayamos, a través del Espíritu Santo de Dios, así como en el Antiguo Testamento donde quiera que iba el Arca del Pacto, era como llevar la misma presencia de Dios. Ahora nosotros somos como ese Arca del Pacto, somos los que llevamos la presencia de Dios. Jesús, a lo largo de su vida, reflejó el interés por las personas. Esto era como el valor agregado que hacía que la gente lo siga, el amor de Dios, ese amor incondicional y desinteresado por los débiles, los abatidos, los afligidos, los enfermos, en fin, por todo aquel que lo necesitara, y aun los que no lo necesitaban aparentemente, pero aunque Él ofreció su gracia, y fue rechazado por muchos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Qué pueden decir las personas de nosotros? ¿Hablarán de ese amor desinteresado de parte de Jesucristo? ¿O tan simplemente personas que profesamos conocer al Señor, pero con nuestros hechos lo negamos al solo interesarnos por nuestra propia comodidad, o en el peor de los casos por el dinero? No olvidemos que fuimos creados para ser como Jesucristo, es la voluntad del Padre. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Tal vez deberíamos revisar nuestras motivaciones, y nuestro enfoque, y revisar si en verdad estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Por otro lado, ¿cómo podemos pretender ser como el Señor, si no lo conocemos realmente? Sé que algunos de ustedes que nos ven, seguramente reflejan al Señor Jesús en sus vidas, y alabo a Dios por eso, pero quizás a otros nos cuesta, es bastante difícil, aún hay muchas cosas que debemos dejar, de las cuales debemos apartarnos. Entonces, para conocer al Señor, solo debemos estudiar al Señor. En la palabra de Dios, podemos hallar todo lo que se dice del Señor, su vida, su forma de ser, su voluntad. Los animo a que en sus oraciones y devocionales, estudiemos la vida del Señor Jesucristo. Alguien dijo, eres lo que piensas. Si pensamos en Jesús, si leemos de Jesús, seremos como Jesús. No olviden compartir este video, no se vayan sin suscribirse y activar la campana, los que aún no son parte de este gran ministerio. Pueden dejar sus preguntas, dudas, o críticas. Recuerden que si hay algún tema sobre el cual quieran que hable, también pueden comentarlo. Dios los bendiga, hasta la próxima.